Chag Sameach, buenas noches a todos. Estamos ahorita en esta noche, vamos a hacer el estudio de Hag HaShavuot. Lamentablemente este año no podemos reunirnos como todos los años en el Bet HaKnesset y juntos desvelarnos toda la noche y estudiar lo que acostumbramos a estudiar, los 613 preceptos, la lectura que se lee. Sin embargo, no por eso vamos a dejar de prepararnos para esta festividad, para este Hag tan importante que es Hag HaShavuot. Y tenemos que tener en cuenta que cuando festejamos tanto Shavuot como Pesach, como Sukkot y Rosh Hashanah, Kippur, etc., no es simplemente, y siempre lo digo y lo reitero, recordar un suceso histórico y nada más por recordar, porque la verdad, si sería solamente por recordar, diríamos, bueno, ¿qué relevancia tiene? Ya lo tengo presente, me acuerdo que existió, y no va a cambiar nada que yo ahorita lo recuerde o no lo recuerde. El mensaje de Hag HaShavuot y las demás festividades no es recordar, es revivir la fiesta. Revivir significa hacer conciencia. Hashem entregó al pueblo de Israel hace muchos años la Torá, y la entrega de la Torá se llamó Hag Matan Toratenu, la fiesta de la entrega de la Torá. Pero el recibir la Torá, eso cada año nosotros lo hacemos y depende de nosotros de recibirla. Y justamente el nombre que recibió esta fiesta, que se llamó Hag HaShavuot, la fiesta de las semanas, es algo que llama mucho la atención, porque debería llamarse por la Torá Hag Matan Toratenu, la fiesta de la entrega de la Torá, y sin embargo no, se le llamó la fiesta de las semanas. ¿Qué quiere decir las semanas? Las 7 semanas que contamos, desde Pesach hasta Shavuot, que fue la preparación para la entrega de la Torá. ¿Y por qué se la llamó así? Porque es más importante la preparación. Si no hacemos conciencia, si no somos receptores, si no nos comprometemos realmente a recibir y aceptar el pacto que el pueblo de Israel hizo con Dios, entonces no cabe recibir la Torá. Por eso se hace énfasis en estas semanas previas al recibimiento de la Torá. Por eso, esta noche, que se va a emular la noche de Shavuot, el estudio de la Torá, que de esa manera nos vamos a preparar y hacer conciencia para recibir la Torá, tiene muchísima importancia porque entra dentro de la preparación. Bueno, en Hag HaShavuot fue, como todos sabemos, el 6 de Nisan, que realmente fue el 7 ese año, cuando todo el pueblo de Israel oyen en vivo y en directo a Hashem, a Dios, como les dice los 10 mandamientos. Además del pacto que hicieron, oyeron de su boca Anoji Hashem Elokeja. Les habló en primera persona. Yo soy Dios, tu Dios, que se le está hablando a cada uno del pueblo de Israel. Lo yeleja y lo imagenim, no tendrás otros dioses, etc. Zahor et Yom HaShabbat Kadesho, recuerda el día de Shabbat para respetarlo. Todo en primera persona. Fue por única vez en la historia que Dios se revela a todo el pueblo y lo oyen directamente. En esa ocasión les dijo los 10 mandamientos. La Torá está compuesta de 613 preceptos, pero sin embargo Dios quiso hacer énfasis y darle una importancia particular a esos 10 mandamientos, porque si los analizamos, encierran todos los valores de la Torá. Esos 10 mandamientos tienen un mensaje, vamos a llamarlo comprimido, de lo más importante, de los cimientos, de las bases para la misión nuestra en este mundo. Por eso Dios directamente les dio esos 10 mandamientos. De hecho, está insinuado en los 10 mandamientos, desde Anoji Hashem Elokeja hasta el final. Si contamos cuántas letras tiene, vamos a encontrar que suma exactamente 620 letras. ¿Qué nos insinúa con eso? Tenemos 613 preceptos en la Torá,
Pero además hay 7 preceptos, 7 mitzvot, que se llamó Bené Noach, los hijos de Noach, que son universales, que se les dio a todo el mundo. Entonces tenemos 613 preceptos de la Torah y 7 preceptos universales que suman 620. Aquí nos está insinuando que en estos 10 mandamientos está la esencia de esos 620. Ok, de esos 620 preceptos. Pero muchos podrían decir, ok, ya el mundo evolucionó en la vida moderna y los parámetros de los valores cambiaron, ya no es tan vigente como era antes. Antes había idolatría, sacrificios a ídolos, antes era necesario descansar un día y había mucho asesinato. Entonces era para esos tiempos. Hoy, con el estilo que tenemos de vida moderna, tal vez no sean tan vigentes. Y ese es el mensaje que quiero transmitir. Voy a relacionar y analizar los 10 mandamientos, justamente la conexión que tienen o el mensaje que nos deja en particular a la actualidad. De hecho, si lo vemos con ciertos lentes, considero de que nunca fue tan vigente y tan actual como en esta época que estamos viviendo. Obviamente que en su momento también eran importantes, pero yo creo que hoy toman más relevancia que en esa época, o más bien que toda la historia, los 10 mandamientos. Entonces voy a analizarlos, ya que son muy importantes y entenderlos correctamente, voy a analizarlos asociándolos con los mensajes que nos deja en la actualidad. Y voy a comenzar con el primero. El primer mandamiento es Anoji Hashem Elokeja, Asher Hoseticha me'eretz Misraim. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto. Bien, primero tenemos que entender por qué ese es un mandamiento. Cuando decimos 10 mandamientos, son 10 mitzvot, 10 ordenanzas. ¿Qué mandamiento es afirmar que yo soy tu Dios? Es una afirmación, no es un mandamiento. Sin embargo, creo que esto encierra una filosofía tan lógica y racional que tenemos que tenerla bien clara. La verdad es que cuestionarse si existe un creador o no existe un creador es un cuestionamiento que no tiene la menor base. Y podría decir, no quiero ofender a nadie, pero hasta ridícula. Porque de la misma manera que nadie se cuestionaría cuando observa un edificio, nadie se cuestionaría si hay alguien que lo hizo o no. La única pregunta, lo que se preguntaría, ¿quién lo hizo? Uno quisiera conocer si ve un edificio muy bonito, una arquitectura y diseño ultramoderno, innovador. Uno se preguntaría, wow, ¿qué arquitecto tan innovador, tan inteligente, hizo esta obra tan hermosa? Entonces esa es la única duda que cabería tener. Llega alguien y le va a contestar, mira, fulano de tal fue el ingeniero, el arquitecto que hizo esta obra. Pero creo que todos estamos de acuerdo que no cabería preguntarse si es que hay un arquitecto. Si estamos viendo un edificio, se oiría ridícula la pregunta de decir si alguien lo hizo. ¿Qué otra posibilidad? ¿Que se hayan caído unas piedras y se acomodó y se hizo el edificio? Todos entendemos perfectamente que eso ni remotamente. Aunque el edificio no tiene vida, no tiene energía, no tiene laboratorios perfectos. Entonces pensar que el ser humano o que la creación se pudo haber hecho así, sola, si estamos viendo el mundo, estamos viendo el ser humano, ni cabe la pregunta si es que hay alguien que lo creó o no. Es obvio, veo la obra y entiendo que hay un creador. Veo lo que sea, ¿no? Veo una silla y entiendo que hay un carpintero, no se cayeron las maderas y se hizo la silla. Y de la misma manera vemos el mundo y sabemos que hay un creador. Y siempre existió esa visión. Eso es algo
más contemporáneo que salió ideas de decir evolución y todo, que igual surge la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo empezó esa célula tan inteligente o esa explosión del Big Bang tan inteligente que hizo algo tan perfecto? Es algo absolutamente absurdo, no aceptar que hay alguien inteligente que creó eso. Por eso, a esta pregunta viene la respuesta, Anoji Hashem Elokeja. Tienes la pregunta, ¿quién es el creador? Dios se presenta y dice, yo soy Dios que te demostré mi existencia y te saqué de Egipto. Por eso no lo dice en forma de ordenanza, sino de afirmación, porque no cabe exigir que creas que hay un creador, eso es obvio. Cabe decir quién es. Ok. Bueno, eso es para entender la diferencia a los demás mandamientos que son en forma de ordenanza, para entender por qué se escribió de esta manera. Pero ahora sí vamos a lo que prometí, vamos a relacionarlo con la actualidad. Este mandamiento nos da la respuesta a lo que vivimos hoy en día. Hoy en día, el mundo tal vez secular, en la práctica llega a ser el árbitro de lo que es el bien y lo que es el mal. Al ser que la persona es la que decide, sin creer que hay una autoridad superior que me marca la línea de una verdad absoluta que es bueno y que es malo, si yo soy el que decido qué es lo que está pasando, es lo que estamos viendo. Entonces, siempre la persona tiene la posibilidad de racionalizar y justificar lo que quiere hacer para obtener placeres y beneficios personales. Quiere decir, si se me antoja hacer algo, o la sociedad quiere un libertinaje, quiere actuar de cierta manera, entonces, como nosotros ponemos el parámetro de lo bueno y lo malo, entonces podemos explicarlo y decir hay los derechos humanos, la democracia, y si uno se le antojó esto, cada uno hace lo que quiere, tiene derechos, y se pierden todos los valores racionalizándolo y justificándolo. Hoy más que nunca requerimos esa definición y esa creencia, Anoji Hashem Elokeja. Existe un Dios y Él es el que me marca el parámetro. Ahí es cuando puede haber frenos a todo lo que está pasando, que no hay de verdad, ya es un libertinaje que no tiene límites, porque es lo mismo, porque está en manos del ser humano. Entonces la respuesta a la pérdida de valores de hoy es justamente saber que hay una autoridad. Justamente en el año 1880, un autor ruso, Fyodor Dostoyevsky, escribió en su libro Los hermanos Karamazov, dice una frase muy cierta, él lo afirma porque lo observó, dice, sin Dios todo está permitido. Es algo muy cierto. Si no hay un Dios, ¿qué me limita a hacer lo que sea? Ok, eso es por una parte. Por otra parte, hoy vivimos también en una época donde vemos el engrandecimiento del yo. Todo es alimentar el ego, lo que se me antoja, y es fomentar el egoísmo, el narcisismo. Por eso tiene tanta popularidad el selfie, el selfie, lo que yo mismo me hago a mí mismo, tomarme la foto ya es una palabra de moda. Justamente a nuestra generación que observamos eso, viene Dios y nos dice, Anoji Hashem Elokeja, yo soy tu Dios. El único yo que cabe es justamente alrededor de Dios. Que dice, no pienses que todo gira alrededor de ti, de tu yo, sino Anoji Hashem. Tras de Él debe girar nuestras vidas y quitarnos esa visión del egoísmo, del selfie. Hacer las cosas con un objetivo y cumplir una misión que Dios nos encomienda. Por eso creo que es muy, muy actual. Antes no era tanto, promovía tanto el ego como hoy, y no había tantos justificativos
del libertinaje como lo hay hoy, por eso más que nunca aplica este precepto. Vamos al el segundo mandamiento. El segundo mandamiento dice, Lo yeleja Elohim acherim al panay. No tendrás otros dioses delante de mí. Si lo traduzco literalmente al panay, quiere decir delante de mí. Quiere decir fuera de mí, pero también dice frente a mí también. ¿Qué significa eso? ¿Qué es idolatría? Es lo opuesto a servir a Dios. ¿Y qué es servir a Dios? Que es creer en un Dios y servirla es dedicar las metas, el objetivo de nuestras vidas para darle un sentido que Dios me lo está dando y lo sigo a Él. Entonces idolatría sería seguir a otras causas y dedicarles nuestras vidas. En los tiempos de antes, habían todo tipo de ídolos y otras creencias, pero hoy en día tenemos en la modernidad, hay un tipo de idolatría muy moderno. Los sociólogos lo llaman síndrome de idolatría a las celebridades. Realmente es un síndrome que lo vemos en la juventud. Ellos son los modelos a seguir. Los artistas, la gente rica, las celebridades, y son los verdaderos dioses de nuestra sociedad. Pero el problema de eso, que se convierten en el ejemplo a seguir. Y ahí es donde está el gran problema. ¿Por qué? Porque dedican toda su vida a seguirlos y muchos de ellos dejan muchísimo que desear en su comportamiento. Y cuando son el modelo a seguir, se convierte en la antítesis justamente de los valores, y eso es una verdadera idolatría. En Estados Unidos es impresionante. Hay más revistas y programas televisivos que dedican sus noticias a las celebridades más que a las noticias reales. Es algo de verdad inconcebible, pero por algo hay más revistas, porque la gente compra más revistas de esas que las demás. Entonces tenemos ídolos falsos. Tenemos también, lamentablemente, a veces uno puede idolatrar al dinero. No es nada malo trabajar y acumular dinero, pero cuando todo el objetivo de la vida, como dije antes, así como servir a Dios, se convierte en servir al trabajo, al dinero, entonces se convierte también en idolatría. Entonces para eso nos advierte la Torá, no idolatremos a falsos ídolos. Cuidado, y es algo también muy actual porque sucede muchísimo y por eso la generación está como está, porque en vez de seguir a Dios, seguimos a falsos ídolos superficiales, cosas materiales, modas y competencias, todo eso, todo ese bluff que la gente dedica toda su vida a eso. Vayamos al tercer mandamiento. El tercer mandamiento dice, Lo tisá echem Hashem Elokeja lashav, que significa, no usarás el nombre de Dios en vano. Se refiere realmente, lo literal, a no jurar en vano, ni hablar que en falso, por el nombre de Dios, que se está usando el nombre de Dios en vano. Se puede traducir también, no tomarás el nombre de Dios, o la traducción más literal, Lo tisá, es cargar. No cargues el nombre de Dios en vano. Pero ¿por qué lo dice con esos términos y no lo dice directamente? No jures el nombre de Dios en vano, Lo tishavá, que sería en hebreo. Porque nos viene a dar otro mensaje muy importante y muy actual también, el otro mensaje. El primero, que justo le decía en la semana en una clase, es que cargamos el nombre de Dios. Tenemos nuestra alma, Dios sopló dentro de nosotros algo tan valioso que de ahí proviene la inteligencia. Tenemos el nombre de Dios y lo usamos en vano, lo usamos para vanidades, usar la inteligencia nada más para ver la astucia, cómo voy a comerciar, voy a hacer esto, y no para superarnos espiritualmente, para realmente hacer el bien. Entonces Dios nos advierte, no uses el nombre de Dios en vano, como lamentablemente la mayoría del mundo llega a utilizar.
que es también algo muy actual. Corremos, como acabo de decir hace un momento, corremos solamente a lo material, la competencias sociales y el coche y esto y todo son vanidades. Entonces usamos el nombre de Dios en vano. Por otra parte, algo también que es muy actual y lo vimos en estas generaciones, que lamentablemente uno llega a hacer atrocidades y usando el nombre de Dios. ¿Qué sucede? Lo que vemos con el terrorismo, que llegan a mutilar gente, hombres, mujeres, niños, sin piedad. ¿Y con qué lema? Allah Akbar, Dios es grande. En nombre de Dios, difamar y degradar un Dios que creó el mundo, que nos quiere, decir que Él me va a pedir que asesine a gente inocente en su nombre. Estamos usando el nombre de Dios en vano y difamando el nombre de Dios. Y asimismo vemos todo tipo también de acciones que hay veces en nombre de la religión podemos, cuando se llega a cualquier tipo de fanatismo, ¿no? De humillar a otros, de dividirnos, de atacar, y hay veces nos engañamos y decimos que es en nombre de Dios. Dios nos advierte: acuérdate lo que te estoy pidiendo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Te pido que tengas valores, que seas misericordioso como yo, que ayudes a los demás y no ataques, humilles y asesines en mi nombre. Ese es un mensaje muy actual y que sucede muchísimo, lamentablemente, hoy en día. El cuarto mandamiento, que dice Zahor et Yom HaShabbat lekadesho, recuerda el día sábado, el día de Shabbat, para santificarlo, que es cuidar el día de Shabbat. No vamos a entrar en los detalles. ¿Ok? También, como dije en un principio, mucha gente podría pensar y decir, bueno, Shabbat, en los tiempos de antes, como el argumento típico, dice, en ese momento era más vigente, la gente hacía trabajos forzados, tenía que descansar, cada trabajo era prender fuego, era con piedras, era muy difícil. Hoy en día, con la modernidad, no es necesario, al contrario. Independientemente, no quiero entrar ahorita en el legado, la profundidad espiritual que tiene el Shabbat, el testimonio que estamos dando a Dios, que creemos en Él, etc. Fuera de todo eso, yo quiero nada más concentrarme en la actualidad que tiene, en la vigencia que tiene actualmente el Shabbat. Nada más quiero tocar ese punto, ¿no? Porque si no, no acabaríamos en ese análisis. Realmente, ¿qué hacemos con nuestro trabajo durante la semana? Nos ocupamos del mundo que nos rodea, no de nosotros mismos. Por eso, de hecho, está insinuado, es el séptimo día, sábado. El séptimo día, el número 7, sabemos que es un número básico en el judaísmo. Muchísimas cosas giran alrededor de 7. También Shavuot, la fiesta de las semanas, de 7 semanas, 7 por 7, y así un sinfín. Pero Shabbat, creó Dios el mundo en 6 días y cesó el séptimo y nos dijo que ese día nos elevemos. 6 días, el 6 representa justamente los 4 puntos cardinales, ¿sí? Este, oeste, norte y sur, arriba y abajo. Volteamos a todos lados y alteramos todo. También la materia tiene 6 puntos. El séptimo día, el día de Shabbat, Dios nos dice, deja todo eso y ve tu interior, lo que va más allá de lo físico, más allá de esos 6 puntos. Ahorita ve el séptimo punto, que es tu interior. Encuéntrate a ti mismo, que no tenemos tiempo para encontrarnos a nosotros mismos. Estamos tan ocupados en nuestras actividades que nos absorbe totalmente, y hoy más que nunca. Recuerdo haber leído de algún, algún científico, no me acuerdo quién era, un filósofo, que dijo que ahorita cuando empezó la modernidad y la tecnología, dijo que ahorita que ya tengamos todas estas facilidades con la tecnología, vamos a tener más tiempo para lo espiritual,
pero lamentablemente se equivocaron, pero en grande. Ahorita nos absorbió totalmente más la tecnología y lo material y tenemos menos tiempo para nosotros mismos y para lo espiritual. Debía ser, al contrario, lógico, decir, bueno, si ya tengo herramientas que me facilitan la vida, no tengo que lavar la ropa a mano, la pongo en una lavadora, puedo llegar rápido a un lugar, tengo para transportarme en coche, etcétera. Pues tengo más tiempo para darle sentido a mi vida, pero sale exactamente al revés, que ahorita tenemos mucho menos tiempo que antes porque nos absorbe totalmente nuestras actividades. De hecho, podría definirlo así. Durante la semana estamos atacados por las armas de distracción masiva. Sí, hay armas de destrucción masiva, pero nosotros tenemos armas de distracción masiva, que todos lo conocemos perfectamente. El WhatsApp, el mail, el Facebook, la computadora, etc. Shabbat, que nos enseña que tiene que haber un tiempo en nuestras vidas que podamos dejar la tecnología, dejar todas esas armas de distracción masiva por un propósito superior, por encontrarnos, como dije, a nosotros mismos, por encontrar un sentido. ¿Por qué hacemos todo? Trabajamos toda la semana, que no sea un objetivo. Justamente el dejar un día de trabajar convierte que puedo controlarlo, que no soy esclavo de mi trabajo, que yo puedo controlarlo, que eso es un medio, no es un objetivo, pero lamentablemente así llega a suceder. Y es tan bonito y sabio el regalo que Dios nos dio de este día tan especial de Shabbat, de poder desconectarnos, que tenemos que de verdad valorarlo y agradecerlo. Y es curioso que Eric Schmidt, el CEO de Google, yo creo que él no se imaginó lo que iba a provocar al mundo. En su graduación, en el discurso que dio en su graduación, dijo lo siguiente, con estas palabras. Dicen, apaguen sus computadoras, sus celulares y descubran todo lo humano que nos rodea. Lo dijo eso Eric Schmidt, que dio la herramienta que más nos absorbe, pero sabía esa verdad. Es lo que Dios nos pide que hiciéramos cada 7 días. Cada 7 días nos da un Shabbat y nos pide que encontremos lo humano que nos rodea y a nosotros mismos. Yo creo que sí es muy actual el Shabbat. Y como dije, el problema es que es un tiempo limitado, que ya lo rebasé y no puedo extenderme más para analizar todos los beneficios que nos aporta este mandamiento y principalmente en la actualidad. Pero vamos al siguiente. Siguiente mandamiento, el quinto, es Kabed et avicha veit imeja, honra a tu padre y a tu madre. Creo que todos estamos conscientes de cómo se perdió en la actualidad el valor de este precepto. Dios le dio tanta importancia que comparó el respeto a los padres como respeto a Dios. De hecho, por eso están los 5 primeros, que son los 5 mandamientos que habla del hombre a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué comparó? Porque somos socios en la creación de nuestros hijos, socios con Dios. Son 3 socios, el papá, la mamá y Dios, cada uno aporta algo. Entonces, está comparado. Y sin embargo, ¿qué estamos viendo en la actualidad? Hoy observamos que la rebelión que hay de la juventud, hoy los padres tienen como que están obligados ellos a conceder todo lo que les piden los hijos y a respetarlos a los hijos. Yo digo siempre un concepto de chiste, ¿no? De vacilada, pero lamentablemente tiene mucho fondo, muchos me lo habrán oído, que digo que hoy en día, en la época que estamos viviendo, cuando un padre le llega a pegar a su hijo, es en legítima defensa. Suena muy fuerte, pero casi es la verdad en la que vivimos. Y es una tristeza y una pena no hacer esa conciencia de la importancia, lo que le debemos a nuestros padres, lo que representa este precepto tan valioso y, como dije, más que nunca en la actualidad. ¿Qué llega a suceder, lamentablemente?
que en particular cuando los padres ya envejecen, ahí es donde entra hasta un rechazo, porque el medio ambiente que respiramos es que se respeta solamente a los jóvenes. Dice, el anciano ya no sabe lo que dice, ya está. Pero la Torá nos dice lo contrario. Vehadarta penez zaken, tienes que embellecer a un anciano. Tiene la experiencia, la sabiduría que acumuló y más. Eso en general, con más razón, tus padres que te educaron, te dieron todo. Y lamentablemente así es. En todo, en el trabajo, el joven es el que le da el lugar, en todo, como que el anciano no sirve. Al extremo que los nazis llegaron a la gente mayor ya a quitarla, a aniquilarla, porque son inservibles. Para nosotros tienen muchísimo valor los ancianos. Y además tenemos que pensar, y una pregunta que le haría a los jóvenes: ¿por qué un joven que se siente con el derecho de recibir absolutamente todo, todas sus necesidades de sus padres, desde niños hasta su adolescencia, todo lo que necesitaba de sus padres, y años después, cuando sus padres lo llegan a necesitar, ahí ya le niegan la ayuda? Yo no tengo por qué yo ayudarlo. A ver, ¿por qué? Es decir, ¿cómo uno no hace conciencia? Recibí toda mi vida, todo lo que tengo, desde la vida hasta todas mis necesidades, y ahorita que mi papá es mayor y necesita, no lo voy a visitar, no le doy lo que necesita. Es algo que no se concibe y no cabe, y por eso la Torá nos advierte la importancia que es como respetar a Dios, de que tenemos esa obligación, que es uno de los mandamientos de respeto a los padres. Y como dije, más actual que nunca. ¿Y por qué es más actual que nunca? Porque además, hoy en día, vemos que los jóvenes en la tecnología, que es lo de hoy, saben mucho más que los adultos. Y a veces los papás tenemos que preguntar a nuestros hijos acerca de la tecnología. Pero no nos equivoquemos. Ahí es donde está el gran error. Es cierto que la tecnología evolucionó mucho más que antes y que los jóvenes saben más, pero los mayores saben mucho más sobre la vida. Ellos son los que los educaron, y los jóvenes podrán saber más de tecnología, pero no de valores. Hagamos caso a nuestros mayores, a nuestros padres, que tienen mucho más experiencia y ellos conocen mucho más de los verdaderos valores. Pasemos al siguiente mandamiento, que es el sexto, que nos dice Lo tirzah, no asesinarás. No hay que confundir de mal traducirlo, decir no matarás. No es no matarás, no asesinarás. Matar, hay veces uno en defensa propia podría llegar, y sería válido totalmente, pero asesinar es obviamente de una forma que no amerita y es injusta. La prohibición es terminante. Nosotros acabamos de ver en el siglo pasado, en el siglo XX, cómo se utilizó ese concepto por los nazis, que sí, cuando hay según ellos un justificativo de matar, purificar la raza, a los inferiores hay que asesinarlos. La Torá nos dice terminante el no asesinar. Hoy en día también es el lema de los terroristas, que asesinan, como dije antes, hombres, mujeres y niños, y dice el fin justifica los medios. La Torá dice de ninguna manera, no cabe ni por diferencias religiosas como estamos viendo en este siglo, ni ningún tipo de justificativo por haber asesinato. Ahora tenemos que entender también que no asesinar incluye también ser cómplices. Vemos tantas atrocidades, vemos injusticias, vemos a terroristas, y si uno puede evitarlo y no hace nada, es ser cómplice también de asesinato. Cuidado de no ser pasivos con eso. Y por otra parte, tiene hoy en día también muchas implicaciones en no asesinar. Es sabido el concepto que el avergonzar a alguien es prácticamente, tiene la gravedad como asesinarlo. Es algo de lo peor. Y hoy en día podemos no nada más avergonzar, acabar con alguien. En los medios de comunicación, Facebook y otros medios, que uno puede poner algo negativo sobre el otro, que es como asesinarlo, como lo acabó.
Cuidémonos que con la modernidad hay muchas maneras de asesinar, que no es la evidente, no de agarrar una pistola y dispararlo, un cuchillo y clavárselo. Hay muchas otras formas y tengamos muy presente este precepto porque nos concierne a nosotros de una forma cotidiana. El siguiente mandamiento es el séptimo, que dice: no cometerás adulterio. Bueno, yo creo que está de más que hable de la actualidad que tiene este mandamiento. Yo creo que en el mundo occidental contemporáneo cambiaron este mandamiento por el libertinaje y la inmoralidad. Es decir, se cambió, ya deja de lado eso, ya se promueve el libertinaje y la inmoralidad en todos los medios de comunicación. Es alarmante lo que a veces en películas y demás que no se contempla de cómo se está mal educando, los mensajes que se da, el sexo fácil, la infidelidad como si nada, como aceptado y demás, que así se educan los niños. Es algo de verdad alarmante. Bueno, lo actual que es este precepto, como dije, no tengo que ni recalcarlo, pero entendamos que eso es con un inmenso costo de destruir hogares. Es decir, esa inmoralidad, ese libertinaje está destruyendo hogares, se está perdiendo los valores familiares, la verdadera felicidad, lo que es un matrimonio auténtico como era antes, santificar el matrimonio, el mal ejemplo que se está dando a los hijos, que dice de todo. Este mandamiento justamente nos enseña que lograr la felicidad real en un matrimonio tiene que ser a través de fidelidad. Se requiere un compromiso para siempre y eso es lo que mantiene la santidad del matrimonio, que nos indica este séptimo precepto. El octavo precepto, que es no robarás, lamentablemente también es algo muy, pero muy actual, en formas un poquito tal vez diferentes obviamente existe lo evidente, directamente robar, pero también tenemos que saber que hay muchas maneras de robar. Hoy se modernizó el concepto, hoy hay términos de ser astuto en el comercio, que son las reglas de comercio, como siempre lo digo, el que no tranza no avanza, y ese tipo, o algo hasta más legal, una quiebra. ¿Es legal? Presento los papeles legal. Y a veces, ¿a cuánta gente te llevaste el dinero de cuánta gente que ahí lo guardaste? Sí, presentaste quiebra legal, pero le robaste a muchísima gente. Cuidado con eso. Pero son formas más modernas. O simplemente puede ser robar no solamente dinero o algo, un objeto del otro, una propiedad. Puede ser robar hasta tiempo, que es muy común, empleados que llegan tarde al trabajo o salen temprano, que eso es también robar, o tomarse injustificadamente días libres argumentando enfermedad, o no concentrarse en lo que hacen, por eso les sale mal. Todo eso son formas de robar. O atrasarse de hacer un pago, uno debe un dinero o tiene que pagar, y mientras lo tienen intereses usándolo, eso también es robar. Hay que cuidarse muchísimo. Son formas más modernas, pero es muy actual eso también. Por otra parte, seguimos en el noveno mandamiento, que es no darás falso testimonio. No darás falso testimonio, diríamos, bueno, eso se refiere a un tribunal cuando presentamos un falso testimonio, pero no solamente en eso. Lo hacemos constantemente y hoy más que nunca los medios de comunicación que todo el tiempo transmiten chismes, informaciones sin investigarlas, sin fundamentar como debe ser, son falsos testimonios que, como dije antes, se puede asesinar de esa manera, se puede acabar a alguien con eso. Tenemos que saber que las palabras destruyen reputaciones, familias, economías, que se le hacen daños al otro. Hoy en día el objetivo de la prensa y en muchos es la cultura del chisme como el principal
objetivo y en muchos casos distorsionando y falsificando las noticias, violando flagrantemente este mandamiento que es no darás falso testimonio. Basta realmente con ver cómo los medios de comunicación cubren las noticias relacionadas con Israel. Es impresionante, de verdad es algo que cuando yo lo veo, desde ejemplos sencillos, ¿sí? Cuando hay un acto terrorista que asesinan palestinos o demás, Hamas, otros, a niños, mujeres, hombres inocentes, civiles, ¿cómo usa la prensa el término mataron? Y cuando Israel en defensa realmente mata a esos terroristas, ahí utilizan el término asesinaron. Es una manipulación y además es sabido, ¿no? No tiene derecho a defenderse. Toda la prensa es increíble cómo hasta qué punto la verdad se ha vuelto víctima de los prejuicios y antisemitismo, entre otras víctimas, ¿no? De intereses y políticas y manipular la información. Eso es, no darás falso testimonio, que es algo muy actual. Y por último, yo creo que es lo más actual de todo, es el 10º mandamiento, que es el Lo Tahmod, no codiciarás lo que tiene el otro. Hoy en día hay una industria multimillonaria cuyo objetivo único es lograr hacernos sentir codicia, porque así venden. Y si eres despertar que necesitas esto y necesitas lo otro. Y a eso se lo llama publicidad, obviamente, a esa industria. Ahora, si el deseo que uno tiene, una codicia, un deseo, está basado en una necesidad, entonces es real. Cuando se logra satisfacer esa necesidad, entonces uno se va a sentir bien. Pero si el deseo es simplemente tener lo que los demás tienen, por envidiar y por codiciar, entonces no existe poder satisfacer eso. Nos llevaría a tener cada vez más una insatisfacción más grande, porque nunca vamos a poder llenar. Y siempre va a haber alguien que tenga algo inalcanzable para nosotros. Por eso la codicia consume a quien la tiene. En este mundo hay lo suficiente para satisfacer las necesidades de todo ser humano, pero no hay lo suficiente para satisfacer la codicia de todos los seres humanos. La felicidad no viene de lo que tenemos, sino de quiénes somos. Sabiendo que nuestras vidas tienen un significado real y dedicarlo a eso es lo que nos puede dar la felicidad. No buscar lo que no tenemos o lo que nos falta porque el otro lo tiene. Bueno, quiero terminar, que yo creo que queda muy claro que son muy actuales y analicemos y tengámoslos todos los días presentes, este legado que nos deja esta fiesta de Shavuot, estos 10 mandamientos. Dice el Midrash que justamente es una de las razones por la que Dios nos dio 10 dedos para que lo veamos todo el tiempo y recordemos esos 10 mandamientos tan valiosos que encierran todos los valores de la vida y que hoy, si lo tenemos presente, vamos a vivir de otra manera, con otra calidad y con mucho mejores valores. Hag Sameach a todos y ojalá que se asimile este mensaje y se aplique, que la gente realmente viva acorde a los valores de estos mandamientos. Muchas gracias.